En este video haremos un análisis numérico del crédito inteligente automotriz para ver cuánto nos cuesta y si es un producto que nos conviene o no. Quédate hasta el final porque te mostraré cómo hacer una planilla en Excel para que puedas simular tus propios créditos. Hola, mi nombre es Jorge y te doy la bienvenida al canal. En el video anterior les expliqué en qué consiste el crédito inteligente automotriz, donde lo más normal es pagar un pie del 20%, después pactar un crédito de 24 o 36 cuotas y al final pagar un cuotón que representa el 50% del valor total. Para facilidad de este ejercicio vamos a suponer que quiero comprar un auto que cuesta 10 millones de pesos, por lo que el pie serían 2 millones de contado, el crédito serían 3 millones que vamos a simular en 24 cuotas y el cuotón serían 5 millones en el mes 25. Ok, quiero que entiendas algo muy importante sobre el financiamiento. Para la parte del crédito, la línea de la izquierda representa que la automotora nos está prestando 3 millones y las líneas rojas muestran que nosotros lo vamos a devolver en 24 cuotas iguales que tienen capital e intereses. Con el cuotón pasa algo similar. La automotora nos está prestando esos 5 millones y nos dice que lo vamos a devolver en la cuota 25. Pero acá está lo más importante y que no todas las personas saben, y es que por ese cuotón también tenemos que pagar intereses, y eso hace la gran diferencia con este tipo de crédito. O sea, durante los primeros 24 meses se pagan solo intereses y al final pagamos el cuotón como tal. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las dos cuotas por aparte y al final las vamos a sumar. Con eso vamos a saber cuánto cuesta el crédito en total y cuánto va a ser la cuota que nos va a cobrar la automotora. Ok, tengo una planilla de Excel preparada para que empecemos a desarrollar el ejercicio. Yo la dividí en tres partes. Aquí está el pie, el crédito y el cuotón. Entonces vamos a analizar una por una. Y como les dije, vamos a simular el crédito por aparte y el cuotón por aparte y al final los vamos a sumar. Les quiero decir que todas estas casillas que tienen las letras como en azul oscuro y el borde también como oscuro, negro oscuro, son casillas que vamos a poder modificar, y en base a esas modificaciones pues las fórmulas se van a actualizar automáticamente. Entonces el valor del auto son 10 millones, dijimos que vamos a pagar un 20% de pie y eso quiere decir que el monto del pie va a ser igual a el valor del auto, que es esta casilla, multiplicado por esta casilla del 20% y le doy enter. Bueno, en cuanto al crédito, dijimos que vamos a dar un 30% del valor total, que va a ser en 24 meses. Entonces el monto del préstamo sería igual a los 10 millones que cuesta el auto multiplicado por este 30% y le doy enter. Este tema de la tasa de interés ya lo vamos a ver y esto también ya lo vamos a ver. En cuanto al cuotón, ya sabemos que va a ser un 50%, pero esto lo podemos ya poner como una fórmula. Podemos decir que es igual a el 100% menos este pie, que es un 20%, menos este crédito, que es un 30%, y le damos enter. Entonces el cuotón ya se nos va a calcular automáticamente y el monto del cuotón nuevamente va a ser el valor del auto, selecciono la casilla, multiplicado por este 50%. Necesitamos la tasa de interés. ¿Cómo hacemos eso? Yo lo que hice fue que entré a internet, busqué varias entidades que prestan este tipo de crédito y no quiero nombrar cuáles son, pero lo que hice fue escribir la tasa que da cada una y hacer un promedio. Entonces, entre 5 entidades que revisé, tengo un promedio de tasa de 34.76% efectivo anual, por lo que vamos a usar una tasa del 35% en este ejercicio para hacerlo un poco más justo. Entonces voy a volver acá y voy a escribir que la tasa de interés es un 35% efectivo anual. Lo que sigue acá lo hemos hecho en otros ejercicios, en otros videos, pero como no todos los han visto, lo vamos a hacer rápidamente. Cuando tenemos una tasa de interés efectiva anual, la tenemos que convertir en efectivo mensual para que podamos hacer los cálculos. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá, y para eso tenemos una fórmula de las matemáticas financieras que vamos a usar. Vamos a decir que esto es igual, abro dos paréntesis, a la tasa de interés efectiva anual, selecciono esta casilla, más 1, cierro paréntesis y tengo que hacer una raíz de 12 de este paréntesis, pero es lo mismo que elevarlo a la 1 sobre 12. Entonces yo puedo dar Alt 94 para el símbolo de elevar, abro otro paréntesis, 1 dividido 12, cierro paréntesis y cierro paréntesis, y a todo esto le resto un 1 y le doy enter. Con esta fórmula ya convertimos el interés efectivo anual en un interés efectivo mensual que vamos a poder utilizar para los cálculos. Y tenemos que encontrar el valor de la cuota. Como esto es un crédito en el que vamos a pagar cuotas iguales, esto se llama un sistema de amortización francés. Todas las cuotas van a ser iguales, las 24, y al principio vamos a pagar mucho interés. Este interés va a ir bajando y va a pasar lo contrario
con el abono a capital, eso ya lo vamos a ver en un momento. ¿Cómo calculo la cuota? Yo tengo que escribir en el Excel igual, pago, y abro paréntesis, entonces tenemos que poner algunos datos que nos pide el Excel. Lo primero es la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa? La que acabamos de calcular mensual. Entonces selecciono la casilla, punto y coma. NPER es el número de periodos, que serían los 24 meses, selecciono la casilla, punto y coma. El valor actual, o BA, es el valor inicial del préstamo, que en este caso serían 3 millones, punto y coma, y el valor final es 0, porque al final no vamos a deber nada a la automotora. Entonces escribo un 0 y cierro el paréntesis. Y con esto el Excel nos calculó cuánto es la tasa, o mejor dicho, la cuota que tenemos que pagar durante los 24 meses, que serían 168.430. Yo le voy a poner un signo negativo para que esto nos quede positivo, y ahora sí vamos a empezar a hacer la tabla de amortización. Al inicio del periodo número 1 vamos a deber un saldo de capital de 3 millones, que es lo que nos prestaron. Entonces vamos a seleccionar esta casilla. ¿Cuál va a ser el pago de la cuota? Va a ser igual al que ya calculamos, 168.340. Entonces selecciono esta casilla y le voy a dar F4 porque no quiero que se me mueva cuando la arrastre. ¿Cómo calculo los intereses que voy a pagar en esta primera cuota? Es igual a el saldo de capital que debíamos al inicio del mes multiplicado por la tasa de interés mensual que calculamos. Le voy a dar F4 aquí también y le doy Enter. Y el abono a capital sería igual a la cuota que estamos pagando menos los intereses que estamos pagando. Entonces miren que esto hace sentido. La cuota que yo pagué este mes son 168.340, que está dividida en unos intereses de 75.972 y un abono a capital de 92.367. Si yo sumo estos dos, pues me vuelve a dar el mismo valor de la cuota, entonces está bien. ¿Y cuál sería el saldo al final del periodo? El saldo sería igual a lo que debía al principio del periodo menos lo que estoy abonando de capital. Esto es lo que debería al final del mes número 1. ¿Qué pasa al inicio del mes número 2? El saldo de capital va a ser igual al del final del mes 1, que es este de acá. La cuota va a seguir siendo la misma durante todo el periodo, entonces voy a seleccionar la casilla con F4, Enter. El pago de intereses nuevamente es el saldo de capital del principio del mes multiplicado por la tasa de interés mensual, Enter. Bueno, le voy a dar F4. Y el abono a capital sería el pago de la cuota menos los intereses que estoy pagando. Y el nuevo saldo nuevamente sería el saldo de capital que debíamos al inicio de mes menos el abono a capital que se hizo en ese mes. Y ya con estas fórmulas listas, lo que puedo hacer es seleccionar esta fila y arrastrar estas fórmulas. Lo hice solo hasta el mes 24 porque en el mes 25 lo que vamos a hacer es poner el cuotón, pero aquí ya no tiene nada que ver el crédito, por eso lo hice así. Ya tenemos listo la tabla de amortización. Lo que vamos a hacer aquí al final es que voy a hacer una sumatoria. Voy a darle que sea igual, suma, abro paréntesis y selecciono todas estas casillas. Cierro paréntesis, Enter, y voy a arrastrar esta fórmula hacia la derecha. Lo que les decía al principio, los intereses van a ser mayores al principio, son 75.972, y a medida que va avanzando el crédito voy pagando menos y menos intereses. Y pasa lo contrario con el abono a capital, donde empiezo pagando poco y a medida que vamos avanzando pues se va aumentando el pago del capital. Esto es un sistema de amortización francés que ya lo habíamos visto en otro video. Entonces ya con esta suma yo puedo ver que al final vamos a abonar un capital de 3 millones, que fue lo que nos prestaron, y vamos a pagar un total de intereses de 1.040.149. Listo, con esto ya quedamos ok con la parte del crédito de las 24 cuotas. Bueno, empecemos con la parte del cuotón entonces. Vamos a decir que en el mes número 1 el saldo de capital van a ser los 5 millones del cuotón. Lo voy a escribir con F4. Y habíamos dicho que para esta parte no vamos a pagar nada de capital sino hasta el final. Entonces el abono a capital aquí va a ser 0. ¿Cuál va a ser el interés de este mes? Pues se calcula de la misma manera. El interés va a ser igual al saldo de capital que debíamos al inicio del mes multiplicado por la tasa de interés mensual que habíamos calculado con F4. El pago de la cuota sería igual a los intereses que estoy pagando más el abono a capital que estoy pagando, le doy Enter, y el nuevo saldo pues va a ser igual al de este mes al inicio porque yo no estoy pagando nada de capital, entonces le doy Enter y va a ser el mismo saldo. Al inicio del segundo mes, el saldo de capital va a ser el del final del mes anterior, que van a seguir siendo los 5 millones. Y aquí pasa nuevamente lo mismo. El abono de capital son 0, el pago de intereses es lo mismo, el monto del capital que debíamos al inicio multiplicado por la tasa de interés con F4, y el pago de la cuota va a ser los intereses más el abono a capital. Y el saldo al final del mes sigue siendo lo mismo porque es el capital menos el abono a capital, pero como no estamos abonando capital, el saldo sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a arrastrar esta fórmula
estas fórmulas hasta el mes número 24. Aquí me quedó mal porque todo esto son ceros, entonces voy a copiar ceros. Y aquí llegamos al último mes, donde sabemos que debemos 5 millones de saldo de capital. Aquí no voy a poner intereses, pero lo que sí es que aquí se va a abonar el capital completo de 5 millones. Voy a escribir 5 millones, perdón, voy a escribir que se abone el saldo que teníamos. Y el saldo final nuevamente va a ser lo que debíamos al inicio de mes menos, aquí me equivoqué en algo. Vamos a decir que el pago de la cuota va a ser igual a los intereses más el capital y que el saldo final va a ser el saldo de capital al inicio de mes menos abono a capital. Listo, esto quiere decir que al final del último mes ya no vamos a deber nada. ¿Qué es lo más importante con respecto a este tipo de crédito? Que vean, la parte del cuotón es la que me genera los mayores intereses. En el cuotón estamos pagando unos intereses de 3.038.000 durante los 24 meses y esto normalmente la gente no lo sabe o no lo conoce. Pagamos el abono de capital completo, pagamos 3.038.000 en intereses y este sería el costo completo. Si este video está siendo útil para ti, te agradecería enormemente que te suscribas al canal y que lo compartas con tus amigos para yo saber que estoy aportando valor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir a esta otra pestaña que creé, donde está igual dividido en pie, crédito y cuotón, pero aquí ya uní lo que calculamos, las dos tablas de amortización que calculamos. Entonces vamos a ver cómo nos lo muestra normalmente la automotora. Estos datos son iguales a lo que habíamos puesto en la otra pestaña y lo que vamos a hacer acá es que el pago de la cuota, vamos a decir que va a ser igual, voy a venir a la otra pestaña y voy a decir que es la cuota que estamos pagando por el crédito más la cuota que tendríamos que pagar por el cuotón. ¿Cuáles serían los pagos de los intereses? Sería igual, vengo a la otra pestaña, el interés del crédito más el interés del cuotón, Enter, y el abono a capital sería igual a el abono a capital del crédito más el abono a capital del cuotón y le doy Enter. Voy a tomar estos tres datos y los voy a arrastrar hasta el final. Esto es lo que les quería mostrar. Realmente así es como nos lo muestra la automotora cuando solicitamos un crédito. Ellos nos van a decir, mira, el pago de la cuota van a ser 294.960, pero ellos no te van a decir cuántos son los intereses y cuánto vas a estar abonando de capital en cada mes. Tampoco te van a decir que tienes que pagar intereses por el cuotón. Y esto es algo súper importante que modifica finalmente cómo se comporta este crédito. Analicémoslo un poco, veamos que durante todos los meses vamos a pagar esos intereses que son 4.079.036 y vamos a abonar un capital total de 8 millones, que está bien, que fueron los 3 millones del crédito más los 5 millones del cuotón. Y si yo sumo los intereses con los 8 millones del capital, pues me da un total de 12.079.000. Vamos a venir a esta última pestaña de las conclusiones, donde hice una gráfica para que se vea un poco más visual. Tenemos los 24 meses, donde al principio pagamos más intereses, que está representado por la parte como naranjo, por así decirlo, y lo que está en azul o celeste serían el abono de capital, que cada mes va aumentando un poco más, y el mes 25 vamos a pagar los 5 millones del cuotón. ¿Cuáles son las conclusiones? El auto nos valió 10 millones de pesos inicialmente, pagamos un pie de 2 millones, financiamos 8 millones, que fue el crédito con el cuotón, y pagamos unos intereses de 4.079.000. Es decir, que el valor total del auto, sumando pie, crédito, cuotón e intereses, fue 14.079.036. Es decir, que los intereses incrementaron el valor original del auto en aproximadamente un 40.79%. Después de haber hecho este video, ratifico lo que hablamos en el video anterior. No recomiendo a nadie el crédito inteligente. Es un crédito que primero es demasiado caro, como lo pudiste observar, y segundo, está diseñado para que tú como cliente siempre estés pagando y pagando cuotas por un auto que ni siquiera es tuyo. Para mí es una trampa financiera muy grande que debemos evitar a toda costa. Vamos a dejar el video acá por hoy, compártelo con personas que les pueda servir esta información y en el próximo video vamos a comparar este crédito inteligente con respecto a los créditos convencionales. Acá arriba te dejo el video, nos vemos ahí.